ocurre en el mundo con Lucía Olivera, presente aquí. Bueno, ahora para recordar, para reafirmar los hechos lamentables ocurridos en Nueva York, ¿no? Con ataques del ISIS, Lu. Así es. El atentado surgió este martes, Sí. justo cuando se celebra Halloween en Estados Unidos, que hay una mayor fluctuación de gente por una cuestión de que va mucha gente de turismo por esta fecha. Entonces, claro, emblemático, ¿no? Claro, muy emblemático, mucha gente en las calles. Es un festejo tradicional de Estados Unidos y, como digo, hace que la gente salga a las calles, que haya mucho turismo. Por eso la fecha fue clave elegida. Claro. El mismo... Qué bárbaro, tienen todo pensado los muchachos. Sí, sí. Él incluso, Saifayu Saipov, de 29 años, de Uzbekistán, admitió estar influenciado por el ISIS. Sin embargo, se comprobó que no tuvo contacto con gente de la cédula terrorista, ni que incluso estaba dentro de alguna de ellas, pero como que estaba inspirado en lo que son los modos de ataques del ISIS. Se nutrió de las redes sociales que mantiene el ISIS, indicando cómo se tienen que llevar a cabo los diferentes atentados. Soy un gran admirador del grupo. Un gran admirador, incluso lo dijo que era admirador del líder de lo que es el Estado Islámico, y a su vez, cuando lo detuvieron, pidió si podían colocar una bandera del Estado Islámico dentro de su habitación. Claro, totalmente identificado el hombre. Terrible. Claro. Lo que mucha gente también habla al respecto es cómo se han generado múltiples atentados donde los protagonistas, por decirlo de alguna forma, o que son parte de las células, provienen de Uzbekistán. Habla eso también de una política de Estado muy represiva con respecto a lo que es la religión y cómo también se va formando esos grupos radicalizados. El actual gobernador de Nueva York dijo igual que este inmigrante que se aloja en Estados Unidos del 2010 se había radicalizado desde que había llegado a Estados Unidos, que previamente habían analizado todo, el FBI y demás, y no había ningún registro de vínculo con lo que es el grupo terrorista. Sin embargo... Ahí está bastante aceitado el tema de la investigación, ¿no, Lucía? Sí, igualmente se generan muchos debates al respecto, incluso con el tema de la inmigración, que es un tema foco. Presidente Trump aprovechó todo este suceso para poner mano dura con respecto a lo que es la inmigración y criticar el nuevo sistema de lotería, por decir una forma, donde se hace un sorteo para ver quién puede tener acceso al ingreso al país. Con respecto a la incidencia que esto puede llegar a tener en Argentina, respecto de la buena relación que está teniendo actualmente el presidente Macri con los Estados Unidos, el hecho de que haya lamentablemente argentinos involucrados en los ataques y siendo víctimas de los ataques directamente, ¿qué impacto puede llegar a tener en Argentina esto? Y últimamente se ha conocido una comunicación del presidente Trump con el presidente Mauricio Macri, donde le expresó sus condolencias, e incluso han comunicado que dentro de los próximos días Mauricio Macri va a viajar a Nueva York, invitado por el jefe de Estado. Así que se habla también de una relación de solidaridad y a su vez ese vínculo que ya hemos visto que se ha establecido entre los dos jefes de Estado muestra también la fuerza que tiene, y más allá de lo que es el suceso que aconteció donde conmueve a toda la comunidad internacional. Claro, bueno, por eso, ¿no? Podríamos decir que Argentina está siendo observada atentamente por el ISIS, por esta conducta que está teniendo el gobierno nacional. Yo no sé si se podría decir que Argentina podría llegar a ser foco de algún atentado o algo por el estilo. Sin embargo, se tiene en cuenta que determinadas relaciones con determinados países puede fomentar la atención del grupo, por lo menos para hacer amenazas o cosas. O atemorizar. O atemorizar. Claro. El presidente Mauricio Macri se habló al respecto en el discurso de apertura del Foro de Grupo de Acción Financiera Internacional, hablando sobre la importancia que tiene ir en contra de lo que es el terrorismo y el crimen organizado. Sin embargo, sabemos que Argentina, por el momento, más allá de lo que pueda llegar a haber acontecido en los años de nuestra historia, no tiene grandes peligros con respecto a lo que es el terrorismo. Lu, aclararnos una cosa respecto del enojo del ISIS, o sí, no sé si podemos decir así, con Rusia, ¿no? Porque no sé si es Rusia o si realmente están utilizando el Mundial de Fútbol de Rusia, porque va a ir mucha gente, porque participan de todo el mundo, como foco de atentado, ¿no? Y las amenazas de las grandes estrellas del fútbol, Messi, Ronaldo, a posteriori. Digo, ¿hay un enojo del ISIS con Rusia o es el evento? Yo creo que tiene más que ver con el evento. Obviamente también hay determinadas
acciones del Estado ruso que generan esa rispidez en lo que es el Estado Islámico y demás. Incluso ahora se están estableciendo vínculos con Irán y demás que pueden llegar a también mover un tanto el avispero dentro de lo que vendría a ser esta organización. Sin embargo, creo que también para darse mayor relevancia a sí misma busca este tipo de temáticas que las ponen también en agenda, por decirlo de alguna forma. Claro. Sin embargo, también tenemos que tener en cuenta la magnitud de gente que va a tener la Copa del Mundo. La Copa del Mundo, siempre lo que conlleva a nivel turístico, claro, y todo lo que tiene que ver con la seguridad va a ser tema fundamental. Lógicamente. Bueno, con respecto al papel o a la acción que ha tomado el gobierno de Estados Unidos ante estos nuevos atentados, ¿cuáles son? Y el gobierno de Estados Unidos, primero y principal, a nivel nacional, Trump ha sido bastante radicalizado en su postura desde siempre igualmente, sí, pero esto ha llevado a darle como más pie a determinadas temáticas que siempre están ahí en disputa en Estados Unidos, como es el caso de la pena de muerte, donde Trump pidió, primero y principal, se le está dando un juicio distinto al que se le daría en casos de terrorismo, sino que se lo puso como si fuera un atentado extranjero, por decirlo de una forma, y entonces el sistema va a articular de distinta forma que lo que vendría a ser un juicio normal en estos casos. Pidió la pena de muerte hacia el terrorista, por lo menos a nivel público, y a su vez, como digo, se va a poner de vuelta en tela de juicio este sistema de inmigración que se viene llevando en Estados Unidos. Bien. Después, a lo que es a nivel Nueva York, justo estamos en víspera de lo que son las elecciones a gobernación. Luego del incidente se generó el debate tradicional previo a las elecciones del próximo martes, en la cual se habló sobre, los diferentes candidatos hablaron sobre el tema del terrorismo, la seguridad, cómo se iban a llevar a cabo las políticas. El actual gobernador, que es demócrata, Bill de Blasio, manifestó que la policía de Nueva York había hecho lo mejor que pudo, sin embargo, no se tienen las herramientas necesarias, y que incluso la investigación que se llevó a cabo, tanto nacional como del Estado, mostraban pruebas de que no tenía una conexión con grupos terroristas. Después se han dado múltiples conexiones, pero muy aisladas, de lo que podría llevar a haber sido un contacto con gente que también sea partícipe o sea admirador del Estado Islámico que pertenezca a él. Sin embargo, en el debate, sus contrincantes, entre ellas Nicole Molitiakis, que es republicana, se manifestó de que más allá de las políticas que se habían llevado a cabo, la policía todavía no estaba preparada para estas situaciones. Por lo tanto, había que reformular todo lo que era la formación, herramientas y demás de la policía de Nueva York. Bien. Bueno, hasta aquí entonces lo que tiene que ver con los ataques terroristas a Nueva York, a los Estados Unidos. Pasemos a hablar de lo que ocurre en España, más precisamente con Cataluña, ¿no? Que están ahí luchando por la independencia. Bueno, finalmente esto es un hecho ya, ¿no? Y no, la verdad, el conflicto de Cataluña, como veníamos hablando hace un rato, es un conflicto que viene desde ya muchos siglos. Es una nación que tiene su propio dialecto, tiene sus propias costumbres, entonces es muy difícil en un país como España los conflictos que se generan, ya que es un país que tiene muchas naciones con una identidad cultural muy fuerte, como es el caso del País Vasco, entre otros, donde se han en su momento también generado grupos radicalizados, se podría decir hasta guerrilleros, en pos de esta independencia de estas distintas naciones, como hemos recordado el caso de ETA. Sin embargo, acá se generó desde el poder político, desde el referéndum de independencia, también llamado como referéndum 1-10, porque se generó el 1 de octubre, en el cual se hizo votar a la población catalana por el sí o el no hacia la independencia de Cataluña del Estado de España. Ahí te quiero hacer una consulta. ¿Por qué surge ahora el debate? Si bien estaba siempre la intención de la independencia, ¿por qué en este momento histórico o en esta época? Es así. Bueno, después de lo que fue el conflicto civil de España en 1978, ya nos estamos remontando. No, pues está bueno porque para comprenderlo. Para ¿no? hacer más una línea. Se establecen los derechos de Cataluña, más allá de que la lengua oficial sea la castellana. Hay una educación escolar de la lengua catalana, hay también como un respeto por lo que es su cultura y demás.
Sin embargo, en 2006 se empiezan a censurar determinadas leyes de esas, se empiezan a cambiar y empieza a haber un descontento dentro del pueblo catalán que se acrecenta con la crisis. En el 2010 es cuando tiene más auge todo este movimiento independentista que se fue gestando, y algunos partidos políticos especialmente lo tomaron como bandera. Claro. Podemos ver por eso también cómo ha llegado a determinada popularidad Puigdemont, que fue también uno de los que más en su carrera política proclamó la independencia de Cataluña y que llevado a cabo en estos últimos tiempos insistía al respecto hasta generar lo que fue el referéndum junto con lo que fue el Parlamento apoyando en una parte, otra parte muy en contra. Sin embargo, violando determinadas leyes que establece la Constitución de España y algunos tratados en específico, lo cual generó también un revuelo judicial, sumado a la participación que hubo del pueblo catalán, más allá de que ganó por amplia mayoría, solamente participó un 40% de Barcelona y los demás estados que conforman esta comunidad. ¿Tuvo algo que ver justamente el ataque terrorista que sufrió Barcelona hace poquito para esto o no? Puede que haya tenido alguna influencia con respecto a lo que es también a nivel monetario. Hubo críticas con respecto a lo que es la seguridad y demás, y siempre la comunidad catalana se ha manifestado como en contra de las políticas fiscales de España, siendo para ellos muy regresivos y como muy fuertes, muy estrictas, y sienten como que parte de su riqueza, ya que el pueblo catalán es uno de los que mayor PBI per cápita tiene, más allá de que sea el cuarto, dentro de lo que son las comunidades autónomas españolas, se repartían en estados más pobres y como que ellos no tenían el desarrollo económico que podían llegar a tener siendo una comunidad independiente. Así que puede que haya tenido una influencia de esa perspectiva de por ahí mayor inversión en seguridad en vez de esa política fiscal tan regresiva que se termina destinando a los estados más pobres. Y el objetivo primordial entonces es lo cultural, lo tradicional y también lo económico. Lo económico es clave en esto, ya que, como te digo, el pueblo siente que tienen demasiadas presiones fiscales y que en realidad son un pueblo muy rico. Hay una cuestión en la que tenés otros países, otras comunidades dentro de España que tienen hasta incluso un mayor desarrollo económico y que también podrían ir en pos de su independencia con el mismo argumento, como es el caso del País Vasco. Por ejemplo, el País Vasco es el tercero, o sea que está por sobre Cataluña en cuanto a su PBI per cápita, y al mismo tiempo en inversiones extranjeras se encuentra segundo, y Cataluña está entre tercero y cuarto en ambos respectivamente. Claro. Bien, ¿y la situación actual cuál es, Lucía, perdón? La situación actual, la verdad, hay bastante descontento dentro del pueblo catalán, por un lado como dije, el autoexilio generado por Puigdemont, más allá de que esto también se genera por una presión judicial, donde lo están acusando de rebelión, sedición y malversación. Entonces, hay una especie de perseguimiento político, donde también se mandó a encarcelar a muchos líderes de lo que fue este movimiento independentista, también parte del Parlamento y parte del partido. Entonces, hay también una justificación de Puigdemont para salir del país. Sin embargo, parte de este pueblo que estaba en pos del independentismo se siente acéfalo o incluso abandonado. Entonces, también la comunidad internacional, que está en gran parte de determinados grupos de poder, como es el caso de la Unión Europea, en contra, se hacen de esto para banalizar la lucha catalana y poner como ya en un limbo el liderazgo de Puigdemont junto con lo que es el posible logro de la independencia catalana. Lucía, te agradecemos muchísimo. No, muchas gracias a ustedes por el espacio. Un placer escucharte y te esperamos el jueves que viene. Gracias, aquí estaré. Ahí aprendimos un poco de lo que está y conocimos un poco y nos informamos de lo que está pasando en el resto del mundo, en España con el caso Cataluña y también en Nueva York con los ataques sufridos en manos de terroristas. Las